Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que, sinceramente, es lo nunca visto. Vamos a desentrañar el tremendo escándalo que está sacudiendo los cimientos del mundo del entretenimiento, el caso Hande y Kerem. Si pensaban que lo habían visto todo, prepárense porque lo que viene es una montaña rusa de emociones, rumores y revelaciones que nos han dejado con la boca abierta. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en los detalles jugosos de esta historia que tiene a todos hablando. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, por favor, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y estará siempre al día con todo lo que sucede en el fascinante universo del espectáculo. Únanse a nuestra comunidad porque aquí compartimos todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Hande y Kerem. Ustedes saben que estas dos figuras públicas han sido pilares en nuestras pantallas, admirados por su talento y por supuesto, por su vida personal que a menudo ha estado bajo el microscopio de la prensa y de nosotros, los fans. Durante mucho tiempo su relación, o al menos la percepción pública de ella, ha sido objeto de intensos debates y especulaciones. Se les veía juntos, se rumoreaba sobre su futuro, se comentaba sobre su química. Y de repente, ¡bam! Todo parece haber explotado de la manera más inesperada. Lo que se ha filtrado, lo que se rumorea en los pasillos de la industria, y lo que la prensa más sensacionalista está publicando, apunta a una situación que va mucho más allá de una simple ruptura o un malentendido. Estamos hablando de acusaciones, de traición, de dinámicas complejas que, de ser ciertas, redefinirían nuestra imagen de estas celebridades. Imaginen el nivel de sorpresa, de incredulidad, cuando estas noticias empezaron a circular. Es como si de repente la fachada perfecta que proyectaban ante el público se hubiese resquebrajado, revelando un drama interno mucho más oscuro y complicado. Los detalles son escasos y, como siempre en estos casos, hay muchas versiones. Pero lo que sí parece ser un consenso es que la relación entre Hande y Kerem, que muchos creían sólida y basada en un afecto genuino, ha llegado a un punto de quiebre absoluto. Y no estamos hablando de una despedida amistosa, nada de eso. Las fuentes cercanas, los insiders que a veces aciertan más que los propios protagonistas, hablan de un conflicto de proporciones épicas. Se menciona la posibilidad de que haya habido una tercera persona involucrada, una infidelidad que habría sido el detonante de todo este caos. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿quién, cómo, cuándo? Algunos rumores sugieren que la supuesta infidelidad habría ocurrido hace algún tiempo, pero se habría mantenido en secreto hasta ahora, quizás por motivos de imagen o para evitar un escándalo mayor. Otros apuntan a que la tercera persona es alguien conocido en el mismo círculo, lo que añadiría una capa de drama social a la situación. Es decir, no solo se trata de una traición, sino de una traición dentro de un mismo grupo de amigos o colegas, lo que siempre resulta mucho más doloroso y complicado de gestionar. Además de las acusaciones de infidelidad, también se habla de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Se dice que Hande tenía planes de futuro que Kerem no estaba dispuesto a seguir, o viceversa. Puede ser que uno quisiera enfocarse en su carrera internacional, mientras que el otro prefería mantenerse en su zona de confort. O quizás simplemente el amor se acabó y las promesas se diluyeron en la rutina y las presiones de la vida pública. Pero la forma en que se ha manifestado esta supuesta ruptura, la virulencia de las acusaciones, sugiere que hay algo más profundo, algo más personal y doloroso. Y lo más interesante de este escándalo es cómo la propia industria del espectáculo ha reaccionado. Los compañeros de profesión, los managers, los productores, todos parecen estar divididos entre el silencio sepulcral, el apoyo discreto a uno u otro lado, y las especulaciones veladas. Nadie quiere mojarse demasiado, por supuesto, porque el mundo del espectáculo es un juego de equilibrios, y meterse en medio de un conflicto tan sonado puede tener consecuencias negativas para la carrera de cualquiera. Pero las conversaciones a puerta cerrada deben estar que arden. Imaginen las cenas, los eventos, los sets de rodaje, donde ahora los protagonistas de este drama podrían cruzarse. Los fans, por supuesto, están en un estado de shock total. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se defienden a capa y espada a Hande o a Kerem, se analizan cada una de sus publicaciones en busca de pistas, se crean teorías conspirativas y se lamenta la posible pérdida de una de las parejas más admiradas del momento. Es fascinante ver cómo el público se involucra emocionalmente con la vida de las celebridades,
casi como si fueran personajes de sus propias series favoritas. Y en este caso, la trama es tan intensa que supera a cualquier guión de ficción. ¿Y qué hay de la estrategia de comunicación? Hasta ahora, el silencio ha sido la norma para Hande y Kerem. No ha habido declaraciones oficiales contundentes, ni desmentidos categóricos, ni tampoco confirmaciones explícitas. Esto para muchos es una señal de que las cosas están realmente mal, de que no hay una narrativa fácil de contar. El silencio en estos casos puede ser muy elocuente y a menudo sugiere que hay verdades que son demasiado difíciles de pronunciar públicamente. Sin embargo, hay filtraciones, hay fuentes cercanas que hablan con la prensa, y eso genera mucha confusión. ¿Quién controla la narrativa? ¿Quién se beneficia de estas filtraciones? ¿Es una estrategia para desacreditar al otro? Son tantas las preguntas sin respuesta que uno se siente como un detective intentando armar un puzzle con piezas que no encajan del todo. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de claridad, lo que alimenta aún más el morbo y el interés por este escándalo. La presión mediática sobre Hande y Kerem debe ser insoportable. Imaginen tener que lidiar con este torbellino emocional en privado, mientras el mundo entero está pendiente de cada uno de sus movimientos, esperando una grieta, una palabra, un gesto que confirme sus peores miedos o les dé una pizca de esperanza. Las redes sociales, que antes eran un canal de conexión con sus seguidores, ahora pueden convertirse en una fuente de acoso y de presión constante. Y hablando de estrategias, es interesante notar cómo algunos se han posicionado. Algunas celebridades amigas de Hande han mostrado su apoyo a través de mensajes sutiles en redes sociales, mientras que otros, supuestamente cercanos a Kerem, han defendido su versión de los hechos. Esto, por supuesto, divide aún más a la opinión pública y crea bandos, como si de un equipo de fútbol se tratara. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué vendrá después? ¿Habrá una reconciliación? ¿Será este el fin definitivo de su relación? ¿Y cómo afectará este escándalo a sus carreras profesionales? Es posible que las productoras y las marcas publicitarias se vuelvan más cautelosas a la hora de contratarles si la imagen pública se ve seriamente dañada. O por el contrario, quizás este escándalo les dé un perfil aún más mediático, atrayendo la atención de nuevas audiencias. El tiempo dirá. Lo que está claro es que Hande y Kerem, independientemente de los detalles exactos de este escándalo, están viviendo un momento crucial en sus vidas y en sus carreras. Las repercusiones de esto podrían ser enormes y duraderas. Y nosotros como espectadores estamos aquí para seguir de cerca cada paso, cada declaración, cada rumor, intentando descifrar la verdad detrás de todo el ruido mediático. Hay quienes dicen que esto es solo una tormenta pasajera, que las celebridades están acostumbradas a este tipo de presiones y que eventualmente todo volverá a la normalidad. Pero la intensidad y la naturaleza de las acusaciones en este caso sugieren que podría ser algo más profundo, algo que dejará cicatrices. Y si realmente ha habido una traición, si las promesas se han roto de manera irreparable, entonces el camino hacia la recuperación será largo y difícil, tanto en lo personal como en lo profesional. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar a que Hande y Kerem decidan compartir su verdad, o a que nuevas informaciones arrojen luz sobre este oscuro capítulo. Hasta entonces tendremos que conformarnos con las especulaciones, con los rumores y con la incertidumbre, mientras el mundo del espectáculo sigue girando, a veces de manera vertiginosa. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis de este impactante escándalo de Hande y Kerem. Hemos repasado las posibles causas, la reacción de la industria y de los fans, y la incertidumbre que rodea a esta situación. Lo que sí podemos afirmar es que este caso ha sido, sin duda, lo nunca visto, un drama que ha paralizado al mundo del entretenimiento y que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Ha sido un recordatorio de que, detrás de las luces y la fama, las celebridades son personas con sus propios conflictos, sus propias luchas y sus propios corazones rotos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje a través de este intrigante escándalo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen en las acusaciones? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente sucedió? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus pensamientos, sus análisis y todo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba si les ha gustado.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son amantes del drama y de las noticias del corazón. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y juntos seguiremos desentrañando los misterios y las pasiones del fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.